Hola amigos, bienvenidos. Hoy con un nuevo video hablaremos de humedad de equilibrio y almacenamiento de granos. El grano es un material higroscópico que puede ganar o perder cierta cantidad de humedad según las condiciones ambientales y su composición química. Es decir, el grano alcanza un porcentaje de humedad después de un determinado tiempo de estar sometido a unas condiciones constantes de temperatura y humedad relativa. Esto sucede cuando la presión de vapor de agua del aire es igual a la presión de vapor de agua del grano. En esta gráfica podemos ver la humedad relativa a la que debemos de tener nuestra bodega de almacenamiento para lograr un porcentaje de humedad del grano constante, o sea, en equilibrio con el aire del almacén que rodea nuestro producto. Por ejemplo, para mantener este grano con un contenido de humedad constante en equilibrio del 15%, debemos de tenerlo almacenado en una bodega con el 70% de humedad relativa. Hay que entender que cada gráfica de humedad en equilibrio le corresponde una temperatura. Esto quiere decir son a temperatura constante, y si cambiamos la temperatura de la bodega de almacenamiento, esta función gráfica no se cumplirá y la gráfica se desplazará de su posición. Por lo tanto, se deben de tener gráficas de humedad en equilibrio para diferentes temperaturas y diferentes tipos de granos. A continuación veremos el siguiente cuadro donde se relaciona diferentes humedades de equilibrio para diferentes granos a diferentes temperaturas. Después de analizar estas gráficas de humedad de equilibrio, podemos llegar a deducir lo siguiente. A medida que la humedad relativa cae, el grano comienza un proceso de desorción, o sea, a perder humedad, a secarse sin que haya cambios en la temperatura, pues se supone que estas gráficas son a temperatura constante. Hago este análisis porque muchos creen que los procesos de secado son ocasionados por el incremento de la temperatura, pero esto es un efecto indirecto de la temperatura. En realidad, los granos se secan porque cuando el contenido de agua del aire es constante, la humedad relativa cae, cuando la temperatura aumenta. Ahora, ¿recuerdan esta fórmula? Pues es la ley de los gases ideales y de allí podemos sacar varios análisis. ¿Qué pasa con la temperatura al lado derecho de la ecuación cuando ésta incrementa? Pues se sabe que el calor dilata los gases, entre ellos el vapor del agua que rodea el grano, incluyendo el aire seco que lo acompaña. Esto quiere decir, el aire húmedo incrementa su volumen, disminuyendo su humedad relativa. Esto se puede observar fácilmente en una carta psicométrica cuando el contenido másico de agua en el aire permanece constante. Para que esta ecuación se cumpla con este cambio de estado, la presión parcial del vapor de agua debe disminuir y por lo tanto, por diferencia de presiones parciales, el agua interna de los granos se ve obligada a salir del interior de este. Así pues, no es el incremento de la temperatura lo que seca los materiales, la reducción de la humedad relativa es lo que lo provoca. Pero puede suceder el efecto contrario si se incrementa la humedad relativa. El grano puede absorber dicha humedad con el riesgo de provocar el crecimiento de hongos y mohos en la superficie de estos. A estos estudios de estabilidad se les denomina curvas isotérmicas de absorción o desorción de los materiales y son cruciales para determinar la estabilidad microbiológica y actividad de agua de los alimentos. Bueno amigos, con este pequeño video terminamos. Espero se suscriban para ver más contenido de procesos agroindustriales. Muchas gracias.